Ella se ríe, pero no de algo que él haya dicho. El sonido es correcto, la forma de su boca es correcta, pero la energía detrás no conecta. Hay un eco en la habitación que antes no existía. Él lo siente como un cambio de presión en el aire, una vibración sutil que le dice que algo está mal, pero su mente lógica lo descarta. Así que sigue hablando, llenando el espacio, sin darse cuenta de que el espacio ya es la respuesta. Liam llevaba hablando con ella 3 semanas, le gustaba. Ella sabía que le gustaba, ahora están en este café. Y él cree que está construyendo algo. Le cuenta una historia sobre un viaje, una anécdota que suele funcionar, pero no se da cuenta de que ella no está escuchando la historia, está observando. Su mente ya ha tomado una decisión, quizá hace una semana, quizá mientras se duchaba esta mañana. Este café no es una oportunidad, es una confirmación. Y cada palabra de más que él pronuncia, cada intento de impresionarla solo sella el veredicto con más fuerza. Esta no es una historia que yo inventé. Esto es lo que sucede cuando un hombre está operando en una realidad y la mujer en otra. Él cree que la batalla se libra con palabras, con gestos, con demostraciones. No entiende que la guerra ya ha terminado, en silencio, sin una sola declaración. Y la señal que lo demuestra todo ha estado delante de él todo este tiempo, pero la mayoría de los hombres no han aprendido a verla. Hace 2 años yo era Liam, no en un café, sino en mi propio apartamento, viendo cómo la mujer que amaba se movía por la cocina como si fuera una extraña. Había una distancia que no podía nombrar, una frialdad sutil en sus gestos que mi mente lógica se negaba a aceptar. Así que hice lo que hacen los hombres que tienen miedo. Hablé más, me esforcé más. Llené cada silencio con planes, con preguntas, con un ruido desesperado para evitar que la verdad saliera a la superficie. Creía que estaba luchando por nosotros. No entendía que solo estaba luchando contra un fantasma. Estaba intentando revivir algo que ya había muerto, y mi propia ansiedad era la prueba de que lo sabía. El final no fue una explosión, fue un susurro. Una noche, después de que yo pasara 1 hora arreglando un problema que solo existía en mi cabeza. Ella me miró, sin ira, solo con un agotamiento infinito, y dijo: «Llevas semanas sintiendo que algo va mal, ¿verdad? Y en vez de preguntarte qué es, has intentado gritar más fuerte que el silencio». Esa frase me rompió, porque era verdad. No había estado demostrando amor, había estado demostrando pánico. Mi necesidad de su aprobación se había vuelto tan fuerte que eclipsaba cualquier afecto genuino. Ella no se estaba alejando de mí, se estaba alejando del hambre que yo irradiaba. Así que paré. Dejé de perseguir, dejé de analizar sus mensajes, dejé de intentar controlar el resultado. Volví a los fundamentos, estudié a Jung y la naturaleza del inconsciente. Estudié a Robert Greene y las dinámicas del poder y la seducción, y lo que encontré no eran tácticas, sino una verdad fundamental sobre la naturaleza de la atracción masculina y femenina. Descubrí que el error no estaba en mis acciones, sino en el lugar desde el que operaba, y ese lugar es lo que vamos a reconstruir hoy. El dolor que te ha traído aquí es silencioso, es la frustración de sentir que juegas en un tablero donde las reglas cambian sin aviso. Es el agotamiento de darlo todo, tu atención, tu energía, tu tiempo, solo para sentir que ella se aleja más. Te vuelves invisible en tu propio esfuerzo. Dices algo ingenioso y la risa no llega a sus ojos. Haces un gesto generoso y es recibido con una cortesía fría, casi clínica. Vives en un eco constante, una disonancia entre lo que intentas construir y la realidad que se manifiesta. No es un rechazo abierto lo que duele, es la indiferencia educada, la sensación de estar hablando a través de un cristal grueso, donde tus palabras se amortiguan hasta volverse irrelevantes. Y todo este dolor se sostiene sobre una única y devastadora creencia falsa, que su decisión final se comunica con palabras. Has sido programado para esperar una conversación, una frase clara, un «tenemos que hablar». La cultura te dijo que luches, que insistas, que el que persevera, gana. Pero esa es una regla para el mundo de la lógica, no para el de la atracción. La verdad, la que nadie te explicó, es que la atracción no se debate, no se negocia. La decisión de una mujer no es un evento, es un proceso. Y para cuando las palabras llegan, solo están ahí para confirmar una muerte que ocurrió semanas, o incluso meses atrás. Esta creencia errónea se manifiesta en cada acción desesperada que realizas. Es el doble mensaje de texto porque el silencio se siente como un ataque personal. Es el «¿está todo bien?», que no busca una respuesta, sino una dosis de validación para calmar tu propia ansiedad. Es el plan elaborado que ella nunca pidió, el regalo que no soluciona nada, la sonrisa forzada cuando por dentro estás gritando. Te conviertes en un actor en una obra que nadie te pidió protagonizar, interpretando el papel del buen hombre que lo intenta, sin darte cuenta de que el papel que ella busca no es el de un actor, sino el de un hombre anclado en su propia realidad. Cada uno de estos actos no comunica amor, comunica hambre, y el hambre nunca es atractiva. Aquí es donde la mayoría de los hombres se pierden, porque buscan respuestas en la superficie. Intentan cambiar sus palabras, sus gestos, sus planes. No entienden que el juego no se está jugando en el tablero que ellos ven, se está jugando en el inconsciente.
Carl Jung dedicó su vida a mapear este territorio oculto y entendió que no respondemos a las personas, respondemos a los arquetipos que proyectan. Cuando un hombre reacciona con necesidad, no está comunicando «me importas», está comunicando una fractura en su arquetipo de masculinidad. El psicólogo evolucionista David Buss lo confirmaría desde otro ángulo. Desde una perspectiva de supervivencia, la necesidad es una señal de bajo estatus. Un hombre que entra en pánico ante el silencio femenino está demostrando que su estabilidad emocional depende de una fuente externa, lo cual es, a nivel genético, la bandera roja más grande de todas. El arte de la atracción, como Robert Greene ha documentado exhaustivamente, no es un arte de adición, sino de sustracción. La seducción vive en el espacio, en el misterio, en lo que no se dice. El hombre que, sintiendo distancia, la inunda con más comunicación, más presencia, más soluciones, está cometiendo el error fundamental de destruir el lienzo sobre el cual el deseo podría pintarse. Está eliminando todo el vacío. Robert Cialdini, en sus estudios sobre la influencia, demostró que la escasez es uno de los principios más poderosos de la persuasión. Lo que es abundante se devalúa. Al hacerte omnipresente y predecible, no te vuelves más valioso, te conviertes en ruido de fondo. Su retirada no es una decisión consciente en contra de ti. Es una retirada instintiva de una sobreabundancia que ha ahogado la posibilidad misma de la atracción. A un nivel aún más profundo, este patrón revela una verdad sobre tu propia identidad. El filósofo Arthur Schopenhauer describió la voluntad como una fuerza ciega e incesante de deseo que nos gobierna. El hombre necesitado es la voluntad en su forma más pura y descontrolada, un esclavo de su propio anhelo. No desea a la mujer, se ha convertido en su deseo por ella. Y esta falta de autocontrol es repulsiva. Es el opuesto directo de lo que Nietzsche llamaría el dominio de uno mismo. El hombre que se ha conquistado a sí mismo, que ha forjado sus propios valores y vive según su propia ley interna, posee un centro de gravedad inamovible. No necesita la aprobación externa porque él es la fuente de su propia validación. Su atractivo no es una técnica, es el desbordamiento natural de su propia plenitud. Por lo tanto, la solución no es aprender a descifrar sus señales, es construir una identidad que no las necesite. Es dejar de ser un termómetro que reacciona a la temperatura de la habitación y convertirte en el termostato que la establece. Para lograrlo, no necesitas tácticas, necesitas una estructura, un sistema operativo interno. Esto es lo que yo llamo el principio del marco inquebrantable, los 3 filtros de la autoridad masculina. Número 1, el filtro de congruencia. Número 2, el filtro de presión. Número 3, el filtro de observación neutra. Estos no son pasos, son capas de tu nueva identidad. Pero antes de que te explique el primer filtro, el más crucial, tienes que entender una verdad incómoda. La mayoría de los hombres que escuchan esto fracasarán. Y fracasarán por una sola razón, un error sutil en la aplicación que lo envenena todo. Quédate conmigo, porque lo que te voy a revelar a continuación es la diferencia entre aplicar un truco y forjar un carácter. El filtro de congruencia. Tu identidad no es negociable. El primer filtro, el más fundamental, es el de congruencia. La congruencia es la alineación perfecta entre lo que dices que eres y lo que haces cada día. Es simple, pero no es fácil. La mayoría de los hombres tienen un discurso sobre su ambición, sus valores, su fuerza, pero su calendario cuenta una historia diferente. El inconsciente femenino es un detector de mentiras biológico, perfeccionado durante cientos de miles de años. No escucha tus palabras, observa tus patrones. Cuando detecta una brecha entre tu identidad declarada y tu realidad vivida, no importa lo que digas a continuación. Para su sistema límbico ya has fallado la primera prueba. La confianza no se construye, se percibe, y la incongruencia es el veneno que la destruye antes de que pueda nacer. Piénsalo de esta manera. Le dices que estás construyendo un negocio, pero pasas cada noche viendo series. Le dices que valoras la salud física, pero tu cuerpo no ha sentido el estrés del ejercicio en meses. Ella no necesita ser una detective para sentir esta desconexión. La siente en la falta de energía en tu voz, en la forma en que buscas su validación para sentirte bien contigo mismo. Robert Greene entendió que el poder nunca reside en la apariencia, sino en la sustancia. La corrección práctica no es fabricar una historia mejor, es vivir una que no necesite ser contada. Durante años yo hablaba de los libros que iba a escribir. Era una actuación. La verdadera transformación comenzó el día que dejé de hablar de ello y empecé a escribir. Cada mañana a las 5 a.m. sin decírselo a nadie. La validación se movió de una fuente externa, ella, a una interna, el acto mismo. Tu tarea es esta. Audita tu semana pasada. ¿Tus acciones reflejan tus ambiciones? Si no es así, la primera reparación no es en la conversación con ella, es en tu calendario. El filtro de presión, el vacío, es tu lienzo. El segundo filtro es el de presión. Aquí es donde el 99% de los hombres fracasan. Cuando sienten que ella se distancia, un texto que tarda más en ser respondido, un plan cancelado, su instinto de pánico se activa.
Colapsan hacia el vacío que ella ha creado, lo llenan con preguntas, con atención no solicitada, con una energía ansiosa que grita: «No te vayas». Cometen el error fundamental de creer que el problema es la distancia, cuando en realidad la distancia es solo el diagnóstico. El verdadero problema es su incapacidad para soportar la presión de ese espacio. Están demostrando que su centro emocional no reside dentro de ellos, sino dentro de ella. Un hombre anclado en su propósito ve la distancia de otra manera, no como una amenaza, sino como una oportunidad. Es espacio para respirar, es tiempo que ahora puede reinvertir en su misión, en su trabajo, en sí mismo. Cuando ella se aleja y tú, en lugar de perseguirla, te sumerges más profundamente en tu propio mundo. No estás jugando a un juego. Estás comunicando la verdad más atractiva de todas. Tu vida es sólida y completa, con o sin ella. Recuerdo la ansiedad física que sentía al esperar una respuesta. Era una quemazón en el pecho. El cambio no vino al encontrar la frase perfecta para enviarle, sino al poner el teléfono en otra habitación y canalizar esa energía nerviosa en una serie de dominadas hasta el fallo. La corrección práctica es esta: ten un protocolo de presión. Cuando sientas el impulso de la necesidad, tienes una acción predefinida que te mueve hacia tu propósito, no hacia tu teléfono. Pero aquí es donde el sistema se vuelve casi peligrosamente poderoso, porque una vez que dominas la congruencia y la presión, accedes al tercer nivel, el que te permite no solo sobrevivir a estas dinámicas, sino empezar a ver la matriz que hay detrás de ellas. Quédate conmigo, porque lo que te voy a revelar a continuación es la habilidad que separa a los hombres que reaccionan al mundo de los que lo crean. El filtro de observación neutra. Ver sin ser visto. El tercer y último filtro es el de la observación neutra. Esta es la capacidad de notar un cambio en la temperatura emocional sin que te afecte. Es ver el tablero de ajedrez sin identificarte con ninguna de las piezas. La mayoría de los hombres son termómetros, reaccionan a la temperatura de la habitación. Si ella está fría, ellos se enfrían o entran en pánico. El hombre que opera desde la observación neutra es el termostato. Él establece la temperatura. Si nota que ella se distancia en una conversación, no pregunta «¿Qué pasa?» o «¿Estás bien?». Ese es el beso de la muerte de la atracción, porque es una súplica de validación. En cambio, él simplemente lo nota, no lo personaliza, lo ve como un dato, no como un veredicto. Quizá cambia de tema, quizá se recuesta, creando un poco más de espacio, o quizá termina la interacción él primero, bajo sus propios términos. Esta habilidad se cultiva con la práctica de separar el evento de la historia que te cuentas sobre él. El evento. Ella no respondió mi mensaje. La historia. Me está rechazando, ya no le intereso, lo he arruinado todo. La observación neutra consiste en detenerse en el evento. Punto. Nietzsche escribió sobre la importancia del dominio de uno mismo, y esto es el dominio en su forma más pura, el control sobre tus propias interpretaciones. Yo solía llevar un registro. Evento. Canceló la cita. Historia. Prefiere hacer otra cosa que estar conmigo. Emoción. Rechazo. La práctica consistió en reescribir la entrada. Evento. Canceló la cita. Hecho. Tengo 3 horas extra para mi proyecto. No es suprimir la emoción, es elegir el enfoque. La corrección práctica empieza en lo pequeño. El tráfico es lento, el café se derrama. En lugar de reaccionar, obsérvalo como un científico. Interesante, una variable inesperada. Al construir este músculo de la neutralidad en lo trivial, te vuelves inquebrantable en lo crucial. Y aquí es donde la mayoría de los hombres, incluso después de entender el sistema, fracasan. Escuchan «crea espacio» y lo traducen como «ignórala estratégicamente». Escuchan «expándete hacia tu propósito» y lo convierten en «finge estar ocupado». Este es el error más peligroso de todos, la imitación de la forma sin la sustancia. Es la diferencia entre la escasez genuina, que crea valor, y la escasez fabricada, que delata manipulación. Intentan aplicar los filtros como si fueran un software, sin entender que no son herramientas externas, sino la manifestación de una identidad interna que no se puede fingir. El objetivo de la retirada no es que ella te eche de menos, es que tú te olvides de que ella existe por un momento, porque estás completamente absorto en algo más grande. Esta actuación es detectada en segundos. El inconsciente femenino es un polígrafo biológico que no responde a tus acciones, sino a la intención que las impulsa. Si tu retirada es un movimiento táctico para obtener una reacción, ella no sentirá atracción, sentirá el hedor de la deshonestidad. Es una capa de engaño sobre la necesidad subyacente, y es infinitamente más repulsivo que la necesidad honesta. La necesidad abierta al menos es auténtica en su debilidad. La necesidad disfrazada de fortaleza es una fractura fundamental del carácter. Destruye la confianza de forma permanente porque demuestra que no solo careces de un centro, sino que estás dispuesto a mentir al respecto. No hay vuelta atrás desde ese punto. Has demostrado que eres un actor, no un hombre anclado en la realidad. La diferencia es esta. El hombre que finge su plenitud deja el teléfono en otra habitación y cada minuto es una batalla de fuerza de voluntad.
Su mente sigue atrapada en ella, esperando una notificación que valide su estrategia. El hombre que ha construido su plenitud se olvida del teléfono porque su atención está completamente cautivada por el problema que está resolviendo, el peso que está levantando, la obra que está creando. El primero está esperando una recompensa. El segundo es la recompensa. Quiero que observes dos versiones de la misma noche en tu mente. Mismo bar. Misma mujer, Ella. Misma oportunidad. En la primera versión está Liam. Se inclina hacia adelante, un poco más de lo necesario. Su sonrisa es amplia, pero no llega a sus ojos. Está contando una historia que ha ensayado, una actuación diseñada para obtener una reacción. Ella se ríe, pero es el eco de una risa, una cortesía social. Entonces ella se recuesta ligeramente, un movimiento de apenas 1 centímetro, y su mirada se desvía por una fracción de segundo. El pánico se enciende en los ojos de Liam. Lo intenta compensar hablando más rápido, haciendo otra pregunta antes de que ella pueda procesar la primera. ¿Está todo bien? Intenta explicar por qué su broma anterior era divertida. La energía de la conversación, que ya era débil, se colapsa por completo. Él está persiguiendo, y ella instintivamente retrocede. La atracción no muere, se revela que nunca existió. Él está intentando venderle algo que ella nunca quiso comprar. Ahora observa la segunda versión. En el mismo lugar se sienta Ethan. Su postura es relajada, recostado ligeramente hacia atrás, dueño de su espacio. Él no cuenta una historia. Hace una pregunta real. ¿Qué es lo que más te emociona ahora mismo? ¿Fuera del trabajo? Escucha, de verdad. No está planeando su siguiente frase. Hay un silencio, y él no se apresura a llenarlo. Toma un sorbo de su bebida, cómodo en el espacio que han creado juntos. Ella se recuesta, el mismo movimiento sutil de antes, una prueba inconsciente del marco. Ethan no reacciona, simplemente lo nota y mantiene su centro. En el punto álgido de la conexión, cuando la risa de ella es genuina, él es quien termina la interacción. Se levanta lentamente. Ha sido un placer hablar contigo, Ella. Tengo que irme, pero me pondré en contacto. No pide permiso, no busca validación. Se va, dejando una estela de intriga, no de desesperación. Interruptor 1. Congruencia. Para Liam, muerto. Interpretó el papel de un hombre seguro, pero su ansiedad lo traicionó. Para Ethan, activado. Su calma no era una táctica, era su estado natural. Interruptor 2. Presión. Para Liam, muerto. En el momento en que ella creó espacio, él se derrumbó sobre él con necesidad. Para Ethan, activado. Usó el espacio para anclar aún más su independencia. Interruptor 3. Observación neutra. Para Liam, muerto. Vio la retirada de ella como un ataque personal y reaccionó con pánico. Para Ethan, activado. Vio la retirada como un dato, ajustó su posición y mantuvo el control. Liam demostró que su mundo giraba en torno a la aprobación de ella. Ethan demostró que ella era una invitada bienvenida en el mundo que él ya había construido para sí mismo. Lee esto de nuevo hasta que se instale en tus huesos. Ella no busca al hombre que más la desea, busca al hombre que más se desea a sí mismo. Esto no se trata de tácticas, es una reconstrucción de tu sistema operativo. 3 acciones, a partir de esta noche. Acción 1. La auditoría de integridad. Durante los próximos 7 días, al final de cada día, escribe una sola frase. Hoy mis acciones estuvieron alineadas con el hombre que quiero ser. Sí, no. No hay juicio, solo datos. Este es el filtro de congruencia en su forma más cruda. Acción 2. El protocolo de presión. La próxima vez que sientas el impulso de la necesidad, el doble texto, la pregunta de validación, tienes prohibido actuar. En su lugar, ejecutas una acción predefinida que te ancla en tu propósito. Lee 10 páginas de un libro fundamental. Haz 30 minutos de trabajo profundo en tu proyecto. Sal a caminar sin tu teléfono. Este es el filtro de presión en acción. Acción 3. El diario de desapego. Cada vez que algo te perturbe, anótalo bajo 2 columnas. Evento objetivo y mi historia emocional. Separar el hecho de la ficción es el primer paso hacia la observación neutra. Cuando estos 3 filtros operan en conjunto, dejas de jugar al juego y te conviertes en el tablero. La gente lo siente antes de que hables. Te mueves por una habitación con una calma que no es forzada, es ganada. Tu centro de gravedad está tan profundamente anclado dentro de ti que la validación externa se vuelve irrelevante. No es que no la desees, es que no la necesitas para estar completo. Cuando tu vida está genuinamente llena de tu misión, tu entrenamiento y tu crecimiento, no necesitas fabricar escasez. La escasez se crea a sí misma. Ella deja de ser el premio y se convierte en una compañera potencial para el viaje que tú ya estás liderando. El hombre que se construye a sí mismo no necesita ser elegido. Su valor no está en debate. Lee esa frase de nuevo hasta que se convierta en parte de tu ADN. No viniste aquí para aprender a descifrar sus señales silenciosas de desinterés. Viniste a construir una identidad tan ruidosa en su propósito y su presencia que el silencio se vuelve imposible en tu compañía. Viniste para convertirte tú mismo en la señal.
El resultado de internalizar este sistema trasciende la atracción. Es un cambio tectónico en tu forma de existir. Dejas de moverte por el mundo como un solicitante, buscando permiso para ocupar espacio. Comienzas a moverte como un arquitecto. El silencio en una conversación ya no es una amenaza, es una herramienta. La presión externa deja de ser una fuerza que te deforma y se convierte en una que te afila. Tus decisiones se vuelven más limpias, menos contaminadas por la necesidad de aprobación, porque la única aprobación que buscas es la tuya, ganada en la arena de tu propia disciplina. El efecto psicológico es profundo, es el paso de la búsqueda a la encarnación, del rendimiento a la existencia. Dejas de ser un eco y te conviertes en la voz. Y entonces la naturaleza de tus relaciones se transforma. El juego de la percepción, la danza agotadora de la gestión de impresiones, simplemente se disuelve. Ya no atraes desde un lugar de carencia, por lo que dejas de atraer a personas que responden a la necesidad. La conexión que se vuelve posible es de una calidad diferente, construida sobre el valor genuino, no sobre la validación mutua. Cuando dos personas se presentan completas, la interacción no es una negociación, es una sinergia. La conversación no es un medio para un fin, es el fin en sí mismo. Descubres que la intimidad real no florece en la persecución, sino en la resonancia de dos centros de gravedad independientes que eligen alinearse, no por necesidad, sino por elección mutua y soberana. Pasé años intentando aprender las reglas, creyendo que había un guión secreto que si lo memorizaba me daría el resultado que deseaba. El verdadero cambio llegó cuando quemé el guión y empecé a construir al hombre que no lo necesitaba. Lo que te ofrezco no es un mapa, porque el territorio es tu propia alma, es una brújula, la que yo usé para encontrar mi propio norte. Y ahora te la entrego a ti. Así que la pregunta que debes llevarte de aquí no es ¿qué he aprendido?, sino una mucho más profunda, una que te acompañará en el silencio de la noche. ¿En quién me estoy convirtiendo? Suscríbete, porque lo que enseño en este canal no es superficial, es el trabajo profundo, la psicología real, el tipo de entendimiento que cambia cómo te mueves por el mundo, no solo cómo interactúas con una mujer. No estás aquí para aprender trucos, estás aquí para forjar un carácter inquebrantable, para pasar de ser el hombre que reacciona al juego a ser el hombre que diseña el tablero. Si estás listo para hacer ese trabajo, este es tu lugar. La próxima semana voy a liberar algo que nunca he compartido públicamente, las 3 conversaciones que reconstruyen la atracción después de que ella ya se haya distanciado. La mayoría de los hombres creen que una vez que el interés se desvanece, se acabó. Están equivocados, pero la ventana para tener estas conversaciones es increíblemente estrecha, y la forma en que se ejecutan lo es todo. El equipo de notificaciones será el primero en tener acceso. Deja de perseguir, empieza a atraer.